¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, hoy el tema del día, una situación que había comenzado allá cuando el doctor Camburian, hará 2 semanas, fue concreto y contundente. Terminó la pandemia clínicamente, pero hay algunas situaciones que no van a cambiar porque hay muchos puestos de trabajo que se caerían. Habló de punteros políticos, habló de cargos innecesarios, habló de que hay que seguir hisopando por mucho tiempo más para sostener algún aparato que ni siquiera termina formando parte de la salud pública, ni privada. Y nosotros queremos saber, nosotros tenemos el hospital referente de área, nuestro hospital Vicente Agüero, que obviamente es para nosotros muy importante saber cómo está. Y cómo está, no solamente de COVID, cómo está funcionando, si hay mejoras en los sueldos de nuestros médicos, de nuestro personal de salud en definitiva, si se ha incorporado aparatología, si hay profesionales nuevos. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta es, ¿la pandemia nos sirvió para algo? ¿Aprendimos algo de la pandemia? ¿Mejoró el sistema de salud a nivel nacional, provincial, local? ¿Mejoró? ¿Qué aprendimos? ¿Estamos en pandemia? ¿No estamos en pandemia? Bueno, la salud no es menos importante. Salud y educación son los ejes fundamentales de los países desarrollados. No es nuestro caso. No es nuestro caso. Pero bueno, está con nosotros Adrián Márquez, congresal del CEP, que trabaja aquí también en el Hospital Vicente Agüero, el doctor Marcelo Bracamonte, un amigo de la casa, a quien nosotros hemos sumado para hablar, para charlar, para saber cómo está el hospital. Y empezar por la pregunta. ¿Nos enseñó algo la pandemia? ¿Cambió algo el hospital? Buen día, Adrián Márquez. Buen día, doctor Marcelo Bracamonte, un hombre ya de la casa. Bienvenidos y gracias por venir a este tema del día. ¿Cómo andas, Fede? Un gusto y gracias. Bueno, por la invitación, por venir a compartir, a charlar un poco en esta mesa siempre interesante, ¿no? Que con temas que son tan álgidos, ¿no? Son temas que realmente por ahí preocupan y mucho. Sobre todo que a quien estamos inmersos en esto, en este momento tan especial de la salud, donde atravesamos una pandemia, donde atravesamos, yo creo que donde sobresalió una crisis una crisis de todo, ¿no? Uh-huh. Una crisis a nivel social, una crisis a nivel de salud impresionante y que se dejó ver, que se expresó en toda su máxima expresión durante la pandemia, que continúa porque sin duda que bajan los casos por la vacunación, sin duda que eso ha sido un factor determinante, ¿no? Pero bueno, el Ministerio de Salud obviamente continúa en pandemia y obviamente nosotros tenemos que estar a eso, ¿no? ¿Ustedes coinciden con que, como dijo el doctor Camburian acá en nosotros, que terminó la pandemia? Yo creo que no terminó. Bien. Yo creo que, digamos, bajaron los casos por la vacunación, obviamente, yo creo que fue el factor determinante. Creo que el ministerio es el que tiene que expedirse para ver si da por concluido o no. Ahora, ¿por qué sí o por qué no? ¿O por qué se tarda tanto? Habría que ver y evaluarlo, ¿no? Tal vez hay muchos factores extra pandemia que dependen de que esto continúe un tiempo más. Tal vez hay que sostener puestos que hay que mantener en el día de hoy y tal vez estaban puestos por la pandemia, entonces hay que ver que evaluar un montón de cosas, creo yo, ¿no? Adrián, ¿cambió en el Hospital Vicente Agüero algo? ¿Hay mejoras? ¿Sigue habiendo los mismos errores, trazándonos siempre la pandemia de por medio, no? Sí, buenos días y gracias por la invitación y saludos. Buenos días, perdón. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los... ¿Está saliendo? Vamos. Ahora sí. Buenos días, un saludo cordial a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación.
En lo personal, creo que como hospital o como entidad, nosotros lo único que nos dejó la pandemia en general, algo para destacar, es el trabajo o la unión que se formó en los agentes que trabajan en el hospital. Yo siempre destaco que el hospital, a pesar de todas las falencias que tenemos tanto en recursos humanos como en aparatología, tiene un excelente plantel, realmente, o sea, trabajan muy bien y hacen y dan el esfuerzo al máximo. Yo creo que a nosotros lo que nos dejó la pandemia fue eso, quizá un poco la unión, si bien por ahí es como en toda familia grande tenemos desacuerdos, pero la unión y la forma de trabajar, o sea, para todo el norte. Es lo único, es lo máximo que tengo para destacar yo de la pandemia en realidad. No cambió la situación. Nosotros ya venimos con un problema crónico de hace varios años. Si bien en la pandemia entraron muchos cargos por COVID, también fue una cuestión de que los cargos que entraron era justamente para cubrir la necesidad de gente, de mucha gente que se tuvo que dispensar. Sí. Hoy en día los cargos que ingresaron en ciertos sectores todavía no suman como para solucionar el problema que, como te digo, ya es crónico. A ver, pasamos en limpio. Hoy al Hospital Vicente Agüero le hace falta personal para atender todas las necesidades que tiene la gente. Sí, definitivamente sí. Hoy el hospital, si bien trabaja de una manera muy correcta en la guardia o en ciertos sectores como la terapia, hay otros sectores que lamentablemente, o sea, la falta de personal se hace visible y se hace notable. Cuando se habla de falta de personal, ustedes que viven la diaria, siempre me gusta decir, son los que están en el barro permanentemente. ¿De qué personal estamos hablando? Porque uno dice, bueno, faltan 3. Bueno, ¿de qué personal estamos hablando en un general, en un todo, para tener claro de qué cantidad estamos hablando? Y para hacerte más o menos claro, nosotros, para sacar un número, nosotros hace 10 años atrás más o menos eran 220 agentes del hospital. 10 años después, con el cúmulo de gente que ha crecido la atención en la zona, llegamos a 200 agentes y tienen los cargos COVID. Pero se han perdido muchos, o sea, se han jubilado, en realidad han sido muchas bajas jubilatorias que no se han cubierto en su momento, y perdés consultorios externos. Tenés mucha baja jubilatoria en la parte administrativa, donde antes vos tenías una parte administrativa, un ejemplo, en la parte de personal con 4 agentes, hoy día contás con 2. En la parte de archivos, donde se maneja la mesa de entrada, los archivos, se hace facturación, se hacen distintos trámites que son necesarios para el hospital, hoy día contás con 4 agentes que tienen que desdoblarse en las funciones para cubrir todo. Hoy en día tenemos, uno de los casos es que ha sido muy grande el avance en la cuestión de la digitalización de todo lo que son... Cambiamos, a ver, tenemos un problema técnico. Acá habría que chequearlo antes de las notas, ¿no? Sobre todo notas tan importantes como esta. Habría que checar la parte técnica en la radio, tendría que estar más atento a este tipo de cosas, sobre todo cuando se tratan cosas tan importantes. Te pido disculpas, Adrián, seguí con lo que nos decías. No, por favor, no hay problema. Te decía que, por ejemplo, lo más grave son las bajas jubilatorias que no se han cubierto en su momento. Sí. En áreas, como te decía, en área, por ejemplo, en área de personal, donde antes teníamos 4 agentes y ya contamos con 2. En el área de estadísticas, donde se maneja la mesa de entrada, donde se hace la digitalización de las historias clínicas, donde se hace facturación, hoy día contamos con 4 agentes que se tienen que desdoblar para hacer las funciones. Hoy en día planteamos más que nada esa situación porque, gracias a Dios, si Dios quiere, estamos esperando el tomógrafo, que realmente es muy importante para la zona y sería realmente un avance muy grande para el hospital. Hacer el espacio físico para que entre ese tomógrafo también conlleva una planificación que se ha hecho correctamente por parte de los directivos del hospital. Tenés que trasladar todo el servicio de donde estaba el archivo, porque ahora la historia clínica digital, y eso
no contás con personal. Entonces tenés que hacer que el mismo personal que está dando el turno, que maneja la mesa de entrada, que da la información, que hace la estadística, que hace inclusive los oficios judiciales, también en el mismo horario tienen que mudar lo paso en limpio para la gente común. Si yo tengo una urgencia o necesito terapia, está todo aceitado en el hospital. Ahora, si yo necesito un consultorio, me tengo que armar de paciencia. Y lamentablemente hoy en día sí. O sea, hay el consultorio de por sí. Siempre uno cuando va al consultorio uno sabe que va a esperar, no es lo mismo que la urgencia. Pero el tema es cuando voy a decir, por ejemplo, la parte de un consultorio de cardiología donde han detenido el médico que se dedicaba pura y exclusivamente al consultorio, ahora el mismo médico es el de la terapia y hace cardiología. O sea que si tiene una urgencia o tiene paciente en la terapia, vas a tener que esperar. Ahí está cuando se transforma en la demora de uno no sabe cuánto tiempo cuando tenés un turno predeterminado. Con el traumatólogo no pasa lo mismo. O sea, traumatología pasa exactamente igual. O sea, tenés el traumatólogo que si bien está de guardia 24 horas en el hospital, tiene que manejar la guardia de la urgencia, lo internado y el consultorio al mismo tiempo. ¿Y esto de quién depende? Esto depende de la dirección del hospital en buscar el refuerzo que se necesita de profesionales. Esto depende de la provincia. Es un nexo, en realidad. Nosotros a la dirección del hospital siempre, o sea, en lo que va de estos años, siempre hemos tratado de manejarnos, o sea, con un buen diálogo. Hemos hecho notas, han sido recibidas, nos hemos sentado a dialogar, hemos estado de acuerdo y muchas veces las notas derivan en el ministerio, en Córdoba. La mayoría de las veces, directamente, por ahí la respuesta es que el personal es suficiente, o por ahí, o sea, las notas van y mueren en Córdoba, o sea. ¿Han mejorado los salarios? ¿Han mejorado? ¿Se ha cumplido con lo que se prometió en pandemia en cuanto a lo económico? ¿Ustedes sienten que se ha valorado? Y esto le pregunto a los dos. ¿Se ha valorado el esfuerzo que han hecho? ¿Le ha cumplido la provincia? ¿Se han sentido apoyados? Creo que por la gente en algún punto sí, ¿no? Pero digo, ¿hay mejoras en el trabajo de ustedes? En lo personal, o sea, yo como representante del sindicato, nosotros tenemos un plenario, se ha llegado a un acuerdo de la pauta salarial, que eso normalmente se sienta en una mesa de diálogo en Córdoba y después nos llaman a todo el interior para aprobar o no la pauta. Nosotros la hemos aprobado en su momento cuando fuimos. Siempre en lo personal yo creo que si bien vamos corriendo por detrás, y más que nada por detrás de la cuestión de la inflación, yo es un tema que lo toco únicamente más que nada cuando nos pasa una vez al año que tenemos que ir a la pauta salarial, nos ofrecen y nosotros vamos y estamos de acuerdo, ¿no? Y la mayoría elige, ¿no? En cuestiones de la sociedad, realmente yo siempre he sido un agradecido con la comunidad tanto de Jesús María, la Colonia y el norte en general. Sí. El afecto siempre es grande y ahora con la pandemia se demostró más todavía. Bien, Marcelo, ¿vos cómo lo sentís en cuanto a la remuneración, a lo que se prometió a nivel nacional, provincial, lo que llegó a ustedes? No, lo que llegó a nivel, creo que se puede mejorar mucho más, creo que puede haber un reconocimiento más demostrado, ¿no? En la parte económica, salarial, ¿no? Por eso está el tema, Tata, yo quiero ser diputado. Claro. El 29 la tenés adentro, ¿no? No. Pero de todos modos, en ese aspecto creo que, bueno, se fue acomodando un poco a lo largo de la pandemia, se fue acomodando un poco. Podría haber sido mejor, pero bueno, es como dice Adrián, venimos siempre corriendo en este país atrás de la inflación, venimos corriendo siempre atrás del mismo tema, ¿no? Y a veces porque creo que falta previsibilidad, a veces creo que falta también un poco de un mayor compromiso de los entes gubernamentales para con la salud, ¿no? Creo que hay que seguir apostando a eso, ¿no? A mayor compromiso, a mayor valoración de cada agente, ¿no? Porque creo que, yo siempre digo, uno en el hospital
cada persona que está integrando el equipo de salud del hospital, pues no me refiero siempre a los médicos únicamente, sino enfermería, mantenimiento, choferes de ambulancia, todos necesitan un reconocimiento porque tanto económico, que es importante, y un reconocimiento interno también, ¿no? Porque venimos de 2 años muy difíciles, tremendamente difíciles, que nos costaron mucho y que nos costaron mucho a nivel de salud personal, a nivel de salud física, ¿no? A cada gente que hoy se nota, ¿no? Entonces creo que también hace falta una evaluación de eso, que está pendiente, que me parece que sería muy importante. Creo que la gente lo necesita. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Que fue para el mes de enero. Durante el mes de enero es un tema es un mes muy complicado en Jesús María, porque viene mucho turismo, viene mucha gente. Y siempre digo, el hospital sigue recargándose de gente por el triple, ¿no? Y la misma gente, después de años de pandemia, sigue cobrando lo mismo, con el triple de gente. Y no hay un reconocimiento a veces que se puede negociar, que se puede sentar a hablar con entidades de acá para que esa gente que venía de 2 años de pandemia, por ejemplo, en enero hubiera recibido algo extra, ¿no? Un incentivo. Un incentivo, ¿no es cierto? Porque me parece que también pasa por ahí. Yo me freno acá en un dato preocupante y me pongo en el lugar de aquella persona, aquel vecino que no tiene una obra social y necesita llevar adelante un tratamiento. Más allá de la buena predisposición, ha quedado claro que el faltante de personal termina repercutiendo en la calidad de vida del vecino que va. Totalmente. Esto me parece que es concreto. Y a mí me parece preocupante, un hecho extremadamente preocupante. Porque también está el que pierde la paciencia, el que se siente mal y por ahí, como dicen ustedes, bueno, el médico está atendiendo otra área y no llega a atender acá, más allá de la buena voluntad y que la urgencia y la terapia está controlado. Perfecto, 10 puntos, 15 puntos. ¿No? Ahora, el abuelito que va, sí, o la con gente algún que viene o la por gente ahí del norte que lado. viaja y no se le puede brindar. Normalmente, inclusive nosotros en otros años y ahora también lo venimos pautando, si bien todavía no hemos empezado con asambleas o algún tipo de reclamos formales, siempre se pautó que la gente que venía del norte, así tuviéramos una asamblea, se le atendiera lo mismo, porque, o sea, no es una cuestión de viajar 3-4 horas para estar a las 7 de la mañana en el hospital y que a las 10 te digan que no te van a atender. En ese sentido, el esfuerzo, pero yo sí lo recalco, porque el esfuerzo no es ni siquiera de lo directivo o de Córdoba. El esfuerzo en ese momento es del que te atiende en la mesa de entrada, del médico, que está con todo el derecho a hacer un reclamo, se saca el poncho 2 segundos y lo atiende el paciente, porque entiende la situación del paciente. Yo algo que recalco, yo vengo de Córdoba, yo he vivido toda la vida en Córdoba. En Córdoba uno va muchas veces, la parte pública es excelente, o sea, los médicos que atienden son excelentes, pero vos vas a Córdoba y hacete la idea que por cualquier consulta que vos hagas tenés una espera de 3-4 horas. En el hospital yo estoy orgulloso de que eso no pasa, pero tampoco quita que tenemos el problema, y por ejemplo te hago un ejemplo de en este último tiempo, pediatría que está saturado, o sea, en la época, pero tenés 2 pediatras que se tienen que dividir entre todo lo que están internados. Si llega a salir una derivación a Córdoba, perdés una. Si llegas a tener alguna situación de un parto, lo que sea, de recepción de neo o una recepción de un parto en obstetricia, perdés la otra y ya te quedaste sin pediatra y la gente que tiene que esperar. Bueno, pero eso es grave. Eso es grave. Entonces, por ahí... cuando las personas... También, claro, ¿no? Cuando nosotros tomamos la decisión de ir al médico es porque ya no lo podés manejar en casa. Y vos llegás y no tenés una respuesta y ponele que tu hijo, te doy un ejemplo tonto, me falta el aire, seguramente se activará la urgencia.
Pero también se necesita del pediatra. Digo, a mí me parece preocupante y rescato, porque yo sé lo que pasa cuando hago estas notas. Después me suena el teléfono, por qué, cómo. Y no está mal hablar de los errores, porque a lo mejor no depende de una persona en particular, digo, pero hoy en día, reconocido por muchos, bueno, por mi afinidad con Marcelo tengo más contacto. Hoy en lo que es urgencia, el Hospital Vicente Agüero es, como dicen los chicos, es crack. Pero ahora el abuelito con pie diabético, el hipertenso, el que tiene que seguir un tratamiento. Porque si estuviéramos hablando que te vas a cambiar un par de zapatillas nuevas que te quedaron chicos, bueno, espera 15 días, no importa, pero esto es salud. No, yo siempre pongo el ejemplo. Estás resentido en todos los ámbitos. No, yo siempre pongo el ejemplo muy clásico cuando la gente va a esperar, y me ha pasado que un médico una vez me hizo un comentario que se me quedó grabado. Puede ir un paciente con un dolor de muela, la vida no la va a perder. No. Pero el dolor de muela tampoco te lo vas a aguantar. Claro. Entonces, la atención, si bien de la urgencia uno puede hacer hincapié que la urgencia se va a atender, y por ahí tenés gente que está esperando media hora y cae una urgencia y va a tener que esperar, o sea, claro, porque se trata del código rojo, se trata del paciente que realmente tiene riesgo de vida. Se lo va a ver a todo. Se ha tratado en el hospital, a mí me llama mucho la atención acá en Jesús María. Vos ves gente que no tiene obra social, pero tú ves mucha gente con obra social que va justamente al hospital por la atención. Y porque confía en el médico y porque confía en cómo lo van a tratar. Entonces, cuando vos, a nosotros muchas veces nos da el pie ese quizás sentirnos molestos, ¿por qué? Porque decimos, cuando vos tenés una excelente atención con poco personal, no quiero ni pensar si vos dijeras, bueno, contamos con el personal correcto para hacer la función. ¿No? Yo estuve internado en el hospital, ¿no? Como paciente. Y realmente, bueno, fue impresionante. Y de ahí, es lindo comentarlo porque a veces vos estás de los dos lados, ¿no? De los dos lados. Y ahí puede ver cómo te sentís vos adentro como paciente contenido y cómo te sentís vos como paciente con tus colegas, ¿no? Que te ven como paciente. Fue una atención bárbara. Y eso fue lo que muchos pacientes me comentaron a mí. Esta pandemia, cosas buenas, ¿no? De las internaciones, de cómo salían y de cómo eran tratados. Eso es muy valorable y muy rescatable. Pues te digo, hay que dividir en dos partes muy vidriosas, ¿no? Y una es la atención externa al paciente que viene de afuera con patologías crónicas, con todo lo demás, que creo que ahí es donde estamos con una falla importante. Fede, se puede resolver y se puede resolver. Para resolverlo yo creo que hace falta mucho diálogo, hace falta aceitar muchas cosas, hace falta personal, hace falta juntarnos un poco más, ¿no? A ver, sé que es casi incómodo lo que voy a preguntar, pero desde que hago periodismo en diferentes medios, cada vez que no he visto un director de hospital que haya sido sostenido por la gran mayoría de los agentes. A mí me da la sensación, y lo podemos debatir y me puedo equivocar lo que digo, es que desde el año 2001 que empecé a hacer periodismo y para acá, cada director del hospital, creo yo que por ser cargos políticos, nunca ha comulgado con el agente. No sé si está bien mi apreciación, no sé si está mal, me hago cargo de lo que digo. No digo que hagan malas gestiones, digo que en la salud la comunicación es una pata importante. Totalmente. Y llevarse bien, independientemente del rol que cumple cada uno, hace sano la convivencia. Y eso me parece que el paciente lo nota. Es mi apreciación. Es que eso no se sana la convivencia, aparte yo siempre sostengo. No estoy diciendo solamente porque sé lo que va a pasar, el doctor Soldano, estoy hablando de Soldano desde que yo hago periodismo. Yo he pasado desde que estoy en el hospital por 5 directores, 4 en realidad, un subdirector que se hizo cargo un tiempo, el doctor Cátalo. He estado en la gestión de Zucaria, de Cátalo, de Bisani, de Luna y Soldano. En lo personal, o sea, como persona, yo no lo voy a pautar porque me parece que, o sea, yo le he tratado a todos por igual.
en la cuestión del trato hacia los agentes, algunos han sido quizá un poco mejor que otros, y en la cuestión de esto de yo me hago cargo de decir, de molestar a Córdoba, porque, o sea, yo como parte del gremio hago un reclamo, no por una cuestión de molestar, sino por algo que yo creo justo. Pero uno de afuera lo puede poner como molestar a Córdoba. No sé que no debe ser fácil vivir haciendo nota o mandar las notas pidiendo personal y haciendo reclamos y que haya nos pauten de que si la gente es suficiente o no es suficiente, si la carga horaria está correcta o no. Pero a mí en general yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, yo siempre digo, hace 10 años atrás éramos 220 y si ahora somos 200 algo nos falla porque viene más gente a hacerse atender. Necesitas hoy en día más personal porque vos tenés, es más la atención que hay. Entonces cuando vos decís la cantidad de pacientes va subiendo y la cantidad de gente que te atiende va bajando, o sea, hay un desequilibrio que lo podés pautar, lo podés manejar o podés decirle a la gente, bueno, me cumplí la hora, si no yo y sí, es una cuestión que eso también nos lleva mucho al choque interno dentro del hospital. Yo siempre trato de decir que la idea es que si nos llevamos muy bien adentro del hospital también va a funcionar. Y lamentablemente hay ciertas gestiones que lo que logran o lo que marcan es que los agentes entre nosotros muchas veces terminamos discutiendo o trabajando de una forma incorrecta. Se pierde el interés. Se pierde el interés, pero aparte de eso también se hace un desgaste. Muy importante, porque cuando vos no tenés, cuando no hay una buena comunicación, un buen trato, se pierde gente importante que a lo mejor esa utilidad, porque pasa en la persona misma. Es como que va y cumple su función, su horario y se acabó, porque realmente el reconocimiento, hablábamos recién, ¿no? El reconocimiento no está. Entonces llega a pasar eso. De parte claro. De parte de Córdoba, ojo, o sea, yo te voy a dar un ejemplo de parte de la sociedad. Nosotros cuando esta pandemia empezó a ceder un poco, que bueno, tuvimos la doma, fuimos a hablar con los directivos de la doma por la entrada para una noche. La verdad que fuimos excelentemente recibidos. Tuvimos una noche, después fuimos por más con una cuestión, no tan solo de gremio, sino como de compañeros que nos juntamos a decir, bueno, a ver, tratemos de organizar la fiesta porque realmente era como darle un agasajo, o un mimo en realidad. Le quisimos hacer por una cuestión de decir, hacerle todo por donaciones. Fuimos a golpe puerta por puerta. Todo el mundo. Recibimos de todos lados, O sea, fue una cosa que nadie decía que no. Eran todos sí. No la terminamos de hacer en realidad por una cuestión de que, o sea, nos agarró el brote del COVID de nuevo, del Omicron, y bueno, terminamos con ciertas donaciones que ya habíamos retirado, haciendo el festejo para el Día de la Mujer y haciendo un mimo en el hospital interno. Pero la verdad que de la sociedad yo rescato que el reconocimiento está. Ahora, el reconocimiento de decir... Cuando vos decís, tenés en pediatría un ejemplo, 2 agentes y le va a dar licencia a uno, y lo que correspondería es que busques a otro agente, así sea un contrato para cubrir licencia, para que queden 2, esa semana tenés un solo agente trabajando. O sea que el agente que se queda trabajando trabaja por 2. Y eso no es reconocido. Y ahí se nota el faltante gente, porque ahí nosotros creemos que el reconocimiento no está hecho. Tan simple como eso. Bueno, la verdad que podríamos hablar mucho más tiempo. Yo, más allá de que Adrián y el doctor Bracamonte hayan venido a la radio, también quiero dejar abierta en esta radio, que es totalmente independiente, la puerta abierta para el director del hospital, para otros colegas. Hay muchos médicos que me escriben y nunca salieron al aire, casi con una cobardía, ¿no? Esto lo hago porque está bueno venir a comentarle a la gente, porque quienes atienden el mostrador son ustedes, son la cara visible. Por eso digo, no está mal y no se tiene que tomar mal si ustedes opinan que hay cosas por mejorar en el hospital. No es mandar en cana a nadie, es solamente charlarlo. De hecho, la salud tiene que mejorar, y si no hay un profesional al frente, no te puede atender solamente ese teléfono frío que hay en la guardia del hospital. Sí. Digo,
A mí me parece que está abierto el debate, la salud no es poca cosa. Y Yo me creo parece que es muy importante. Entonces Muy digo, importante. por ahí, después de estas notas, a mí me empieza a sonar el teléfono y termino siempre en lo mismo, ofreciendo el micrófono, y creo que el 1% lo acepta, lo quiere. Porque es lo más complicado, ¿no? Bueno, ya está sonando un teléfono. Pero bueno. Por ahí, Fede, sí, cuesta. Yo sigo insistiendo en esto, ¿no? El hospital se construye día a día. Y para construir hace falta mucho diálogo, para construir hace falta acercarse a la gente, es la única forma. Escuchar, hablar, dialogar, sentarse, menos notas y más palabras, es lo mejor. Yo creo que es lo mejor, porque si no, no se logra construir. Bueno, hoy me parece que el título de este tema del día es que ha quedado claro que hay una parte que no está funcionando bien en el hospital, no está funcionando bien, así como la urgencia, la terapia es crónico. O sea, vamos a ir, hoy en día Bien. justamente el mismo sindicato nos mandó una circular donde está reclamándole al gobierno que se mantengan los contratos de salud que se dieron en la época de pandemia. Bien. La pandemia quizá para ciertos niveles, como vos lo manifestabas, o se terminó o está terminando. Pero esos contratos, o sea, si bien entraron en época de pandemia, hoy en día van a seguir siendo necesarios por ya la faltante crónica que traemos de hace años. Entonces, la atención va a ser esta. La atención va a ser la misma. Adrián, doctor Marcelo Bracamonte, muchísimas gracias. El tema da para mucho más, pero queríamos presentárselo a la gente y que tenga respuesta al vecino. Este tipo de temas del día no son ni a favor ni en contra de nadie. Son a favor del vecino, que tenga claro de por qué se encuentra con Y eso. que tenga la mejor atención, esa es la cosa. Exactamente. Gracias, Adrián. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Fede. Gracias, Cario. doctor Bracamonte. El tema del día va a dejar mucha tela para cortar, créame. Lo vamos a seguir mañana seguramente con los mensajes.